25º aniversario con más de 160 representaciones escénicas de 72 compañías procedentes de 7 países y 9 estrenos. Entre todas ellas tenemos que destacar, como no, las 9 compañías de teatro asturianas. La cita clave en el campo escénico para niños y niñas europeos también es para que las compañías asturianas dedicadas a las artes escénicas puedan presentar y difundir sus producciones. Es especialmente importante apoyar el trabajo de estos artistas asturianos y gijoneses para que sus creaciones puedan llegar no solamente a los escenarios de nuestra comunidad, sino que quedan repartidos por toda la geografía española. Estas 9 compañías están en FETEN por méritos propios, es decir, que están seleccionadas por la calidad de sus espectáculos y no solamente por estar en nuestra región. Cada año se programan en Asturias más de 1 millón de funciones teatrales de compañías y grupos asturianos. Y Gijón sigue a la cabeza en el número de representaciones asturianas que se llevan en nuestros espacios escénicos. Aunque la crisis en el teatro es de todos conocido sea una constante y aunque las compañías se vean con muchas dificultades para llevar a cabo su trabajo, quiero ver con optimismo el futuro de nuestras artes escénicas. Nos consta la gran capacidad creativa de nuestros artistas y una tendencia a la renovación, tanto en la conformación de las compañías como en la creación de producciones con nuevos lenguajes. Esperamos que FETEN les sea propicio para conseguir muchos contratos y buenas giras para que las artes escénicas asturianas puedan verlas el mayor número posible de público. Desde esta Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular seguiremos manteniendo nuestro apoyo para contribuir a la difusión de las creaciones artísticas en este ámbito. La programación de FETEN para este 25 aniversario contará con las siguientes compañías asturianas: Nuntris Producciones, Factoría Norte, Teatro Plus, La Tejedora de Sueños, Orquesta de Cámara de Siero, Teatro del Norte, Higiénico Papel, Camante Teatro y Lila. A todas ellas os deseamos mucho éxito en FETEN porque seguro que desde esta plataforma que se brinda durante esta feria se puede llegar a muchos más escenarios de nuestro país. Hoy los protagonistas son nuestras compañías asturianas. Por lo tanto, por mi parte, simplemente decir, como Monse apuntaba, que están aquí por derecho propio porque son compañías FETEN y que ahora ellos os van a decir lo que consideren respecto a qué significa estar en FETEN para ellos y cuál es su propuesta, qué es lo que van a presentar en FETEN. Y también decir que en este año hay una novedad, aparte de lo que son las compañías programadas oficialmente, que Monse ha comentado, de las 9 compañías, tenemos una alternativa que tengo que decir que viene de mano de Adrián Conde. Él fue el que nos lo propuso a FETEN. A FETEN nos pareció muy bien porque era una posibilidad de dar mayor visibilidad a más compañías, a más espectáculos asturianos. Es la Petit Caravan, que luego os va a hablar Adrián sobre ella, en donde se trata de pequeños showcase de 15 minutos de artistas asturianos que van a tener también la oportunidad de mostrar sus trabajos a los programadores que nos visitan. También vamos a hacer la presentación del anuario del teatro en Asturias, de Boni, que introducimos en todos los materiales que damos a los acreditados en FETEN, con la idea de que se lleven en su maleta todo lo que se hace en el teatro asturiano. Por mi parte, nada más que agradecer a todos los compañeros que están aquí con nosotros hoy y pasarles el micrófono para que ellos nos cuenten sus propuestas y qué significa estar en FETEN. Presentamos un espectáculo para las primeras edades titulado Montesín, basado en el texto icónico Montesín de María Josefa Canellada. Es de alguna manera el estreno de la versión en castellano, porque hasta ahora se hacía en asturiano y poco más decir. Es una propuesta muy sencilla que va a defender en escena, que está ahí entre vosotros y vosotras, Marta Vicente. Y luego quería decir una cosa muy importante, que FETEN, yo ya siempre digo que se lo debo todo y tal, bueno, también me lo debo a mí mismo, que me lo curro, pero sobre todo, muy importante, es que es heroico. Heroico que tengamos por parte del equipo FETEN, por parte de las instituciones que lo avalan, una feria
que sigue, que pervive, que sobrevive, que cada año es más intensa y está más viva, y yo creo que eso hay que celebrarlo entre todos y todas. Nos tenemos que sumar a eso y felicitar a todas las personas que hacen partícipe la existencia de FETEN. Luego también tengo que hacer una cosa, porque los creadores somos, y todas las personas somos seres políticos, entonces tengo que hacer una pequeña, meter ahí una cosita en defensa de los imputados en La Madreña. ¿Por qué hago esto? Porque uno de ellos, compañero y amigo, David Acera, está imputado simplemente por descargar su furgoneta de un espectáculo infantil en aquel local ocupado. Entonces me parece tan injusto que se persiga algo tan tonto como descargar bártulos y simplemente eso. Somos Mayra Fernández y Gemma de Luis, de la compañía La Tejedora de Sueños. Ante todo, agradecer a la organización de FETEN, a Mariana, a Humberto,